Bueno, no sé, yo no creo en modelos de éxito estándar, ¿no? Yo creo que cada película y cada tipo de proyecto requiere de pensarlo desde la producción de una forma muy personalizada, ¿no? Y cuidadosa. Entonces, en mi caso, lo que me ha funcionado, lo que me ha ido bien es implicarse en la producción muy directamente, ¿no? Porque hay pocos productores y productoras que entiendan que hay proyectos que igual requieren 3 días de rodaje y 6 meses de montaje, ¿no? No es el caso, pero como que cada proyecto tiene que encontrar su fórmula de trabajo, con lo cual bueno, no creo tanto en un modelo como que en buscarle a cada uno esa manera, ¿no? O sea, incluso con el descenso de las ayudas públicas al cine así más de autor, aunque de alguna forma estemos viendo que van bajando, yo creo que no hay que renunciar a que las administraciones se impliquen en este proceso, ¿no? Porque si ya pasamos, digamos, de alguna forma a la vía comercial, a buscar sponsors, a buscar financiación privada directamente, el Estado va a tener la sensación de que no es responsabilidad suya, ¿no? La cultura, con lo cual yo creo que hay que seguir batallando para que esto no suceda, lo cual no quiere decir que a veces tengas que recurrir al sistema privado para financiar las películas, ¿no? Pero yo creo que hay que luchar para que se entienda que el cine es una cuestión de interés nacional, cultural y que va a formar el futuro de toda la gente de este país, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya que renunciar a eso. Bueno, la verdad es que yo en crowdfunding tampoco no lo he probado, no sé si soy una gran defensora en todos los casos, creo que puede ayudar en muchos casos, pero me he encontrado en muchas situaciones en las que un amigo tiene que ayudar a otro para hacer una película y se aportan en el crowdfunding de los respectivos, ¿no? Al final es como si tu comunidad de amigos, familia, vecinos te ayudara a hacer tu película y creo que no es un sistema sostenible a la larga. Yo ahora mismo lo que creo más, digamos, para el tipo de películas interesantes que se están haciendo aquí es en la coproducción internacional, porque en otros países sí que se entiende este tipo de cine, sí que se produce, sí que hay interés y de hecho desde muchos lugares yo cuando viajeo fuera me dicen, es que qué explosión, ¿no? Qué interesante todo lo que está pasando allí, con lo cual hay un interés por lo que sucede y bueno, hay vías de financiarse fuera de nuestras fronteras, lo cual nos hace relacionar con gente muy distinta y también lo hace un proceso más interesante, ¿no?